¿Tienes un sistema de trading? Enhorabuena, porque eres de los pocos que saben dónde entrar, dónde salir y tienes un plan predefinido, preestablecido antes de abrir una operación. No obstante, tienes controlados todos los datos de tu operativa fundamentales para poder entender qué estás operando. En este vídeo te lo muestro. El primero de los datos que tenemos que entender muy bien cuando estamos operando es la relación riesgo-recompensa. Mucha atención, porque si a día de hoy tu relación riesgo-recompensa no es como la que vamos a ver, tendrías que parar el sistema y probablemente evaluar si esto que estás operando pues podría ser interesante. Precisamente un broker hizo un estudio sobre sus clientes, sobre el tipo de operativa que estaban planteando y llegó a la siguiente conclusión. Aquellos operadores, aquellos traders que utilizaban relaciones riesgo-recompensa iguales o negativas, tenían una probabilidad muy escasa de acabar ganando dinero. Y aquellos con una relación riesgo-recompensa más elevada, pues en este caso acababan ganando dinero con una probabilidad mucho mayor. ¿Qué es la relación riesgo-recompensa? Bueno, básicamente es, como bien nos indica en el artículo Chris Capre, es básicamente cuando se mide el dinero que se arriesga en una determinada operación frente a la recompensa potencial. Por dar algunos ejemplos, imagínate que ahora planteamos una operación, planteamos un trade en el que tenemos pues un potencial de ganar $1000 y ahora planteo un stop loss en el que tengo pues mi pérdida potencial en $1000. ¿Cuál será mi riesgo recompensa? Ni más ni menos que 1 a 1. Bueno, mucho cuidado, porque a partir de este momento, el punto de equilibrio, podríamos decir, todo empieza a compensar o a descompensar pues la operativa a nuestro favor o a nuestra contra. Imagínate, por ejemplo, que arriesgamos $1000 en la siguiente operación, pero ahora tengo una potencial ganancia menor a $1000 y ahora pongo mi objetivo en $800, cuando yo vaya a ganar $800 y sin embargo perder. Bueno, pues tenemos que decir que tenemos una relación riesgo-recompensa pues inferior a 1, con lo cual en este caso es muy probable que acabamos perdiendo dinero. No obstante, si ahora lo hacemos al revés, imagínate que ahora arriesgamos $1000, pero estamos esperando ganar $2000, tenemos una relación riesgo-recompensa o un ratio riesgo-recompensa 1 a 2. Bueno, ni más ni menos que el estudio de este broker mostró que aquellos clientes que tenían pues riesgo-recompensa, es decir, menores a 1 a 1, solo tenían el 17% de probabilidad de terminar ganando dinero. No obstante, aquellos que tenían relaciones riesgo-recompensa superiores, es decir, que estaban esperando ganar más y que finalmente sus ganancias eran más abultadas en cada operación por trade que lo que eran sus pérdidas, tienen una probabilidad del 53% de acabar ganando dinero. Por tanto, la primera lección que podríamos sacar viendo este primer dato de la operativa es: si tenemos una relación riesgo-recompensa negativa, tenemos más probabilidades de terminar perdiendo dinero. Mucho cuidado, porque esto podríamos sufrirlo a pesar de que a día de hoy estemos teniendo ganancias con ese tipo de sistemas. ¿Cuál podría ser entonces, para poder construir un sistema de trading, cuál podría ser el consejo? En primer lugar, asegurarnos de tener una relación riesgo-recompensa por lo menos de 1 a 1 en cada operación. La ideal sería tenerlo más. Y, muy importante, en segundo aspecto, cuando vamos a crear un sistema de trading, no sacrificar la relación riesgo-recompensa solamente para aumentar el porcentaje de aciertos. Así que mucho cuidado, porque quizás estemos operando un sistema que tenga un porcentaje de aciertos más elevado, pero relaciones riesgo-recompensa muy bajos. Este tipo de sistemas son más complicados de operar, sobre todo si llevas poco tiempo haciendo trading, y desde luego son aquellos que tienen una esperanza matemática pues menor de terminar ganando dinero. Ese es el primer dato de la operativa que tenemos que entender muy bien: la relación riesgo-recompensa. El segundo dato fundamental para poder entender si nuestro sistema es rentable o no lo es, a pesar de que a corto plazo pudiera serlo, es el riesgo de ruina. Básicamente, el riesgo de ruina nos mide la probabilidad de o bien ganar dinero o bien dejar nuestra cuenta a cero. Y es cierto que la tabla nos muestra muy bien cómo pues esto pudiera ser una realidad en función, como ves en la parte superior, del ratio riesgo-beneficio que tenemos en la operativa, o bien también del porcentaje de aciertos. Como ves en la tabla, obviamente, cuanto más abajo a la derecha nos encontremos,
pues mayor será la probabilidad pues de ganar dinero y menor será la probabilidad de dejar nuestra cuenta a cero. Y cuanto más subamos arriba a la izquierda en esa tabla, podrás ver que pues con toda probabilidad acabaremos perdiendo dinero. Para ilustrarlo muy bien, imagínate por ejemplo que tenemos un sistema, imagínate si pudiéramos tomar estos resultados, que ahora nos muestra lo que se plantea en la celda que está justamente abajo a la derecha en esta tabla. Tenemos un sistema que pues tiene pues un ratio riesgo-recompensa, vamos, en este caso ganancia-pérdida de 5 a 1. Y vemos ahí que estamos esperando ganar 5 para perder 1, o $5.000 o 5.000 euros con 1.000 euros de pérdida. Y planteamos esta operación. No solamente eso, sino que tenemos esa ganancia media tan abultada, sino que también tenemos un porcentaje de pues, aciertos, como estás viendo en pantalla. Vemos ahí un 90% de aciertos. De cada 10 operaciones ganamos 9 y encima esas 9 veces que ganamos estamos ganando 5 veces más de lo que estamos arriesgando. Imagínate este sistema. Obviamente, pues dejar la cuenta a cero con un sistema así es muy complicado, con lo cual el riesgo de ruina es, podríamos decir, cero. No obstante, imagínate que tenemos ahora el sistema contrario y ahora tenemos solamente un sistema que gane pues un 10% de las ocasiones con un ratio, en este caso, riesgo, o mejor dicho, beneficio-riesgo, que lo plantea aquí en esta operación. Hay varias formas de plantearlo, riesgo-recompensa o recompensa-riesgo, de 1 a 1, es decir, estamos esperando ganar 1.000 para perder 1.000. Y encima solamente ganamos una de cada 10 veces. Pues el riesgo de ruina es de un 100%. Bueno, qué interesante porque ves que no solamente tenemos que tener en cuenta el porcentaje de aciertos, sino que tenemos que tener en cuenta también la ganancia media. Y en función de la ganancia media que tengamos, necesitaremos pues con un porcentaje de aciertos de una forma o de otro. ¿Cuál es la lección que podemos intentar sacar y cuál sería la idea para poder entender que un sistema pues debe ser o debe cumplir ciertos parámetros? Básicamente la idea es entender que tenemos que crear sistemas, sobre todo si estás comenzando a hacer trading, pues sistemas que tengan pues una relación ganancia-pérdida mayor de 1 a 1. De esa forma nos va a resultar mucho más fácil manejar las malas rachas y recuperarnos más rápido cuando otra vez volvamos al mercado y volvamos otra vez a intentar recuperar el drawdown que hemos tenido. Esto básicamente, según ese segundo dato, el riesgo de ruina, significa que tendremos más probabilidad de seguir dentro del mercado. Ese ha sido el segundo dato, el riesgo de ruina. El tercer dato es la esperanza de vida de la estrategia. Como puedes ver, pues es va muy de la mano con el dato de pues riesgo de ruina. Y como veremos y tenemos que entender, la esperanza de vida de una estrategia es un dato crítico. Esto se debe a que el mercado, como bien sabemos, está en constante cambio. Hablábamos antes, por ejemplo, de un porcentaje de aciertos. Este porcentaje de aciertos es después de tomar una muestra suficientemente amplia. No tiene ningún sentido hablar de un sistema de trading, por ejemplo, que tenga un porcentaje de aciertos constante de un 50%, 60%, 70%. No, esto va a ir variando y en función pues de la racha perdedora o racha ganadora, pues este porcentaje podrá ir fluctuando entre un 70% de aciertos y un 50% de aciertos si es que tenemos como medio un 60% de probabilidad de acertar. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente cuanto más sea nuestra ganancia media en comparación con el porcentaje de aciertos, la esperanza de vida de la estrategia, pues veremos que nos estará diciendo que pues podemos seguir más tiempo en el mercado. Imagínate, por ejemplo, que tenemos ahora pues un ratio, como vemos aquí en pantalla, de acierto de un 50%. De cada 10 ocasiones perdemos 5 y ganamos 5. Y no solamente eso, sino que tenemos un ratio 1 a 1. Bueno, pues como ves, la probabilidad de pues perder toda nuestra cuenta, pues como ves es prácticamente asegurada. ¿Por qué? Porque obviamente tendremos en algún momento, pues un momento, según la estrategia, en el que ese porcentaje de aciertos pues acabará comiéndose gran parte de las ganancias hasta el punto de que no acertaremos un 50, sino que podremos acertar un 30% de las veces. Como vamos con un ratio 1 a 1, pues obviamente eso se comerá las ganancias. De tal forma que has visto que esto puede ir fluctuando y de esta forma, pues la esperanza de vida de la estrategia, cuanto mayor sea nuestro porcentaje de aciertos y cuanto mayor sea, dato fundamental, nuestra ganancia media, insisto, sobre todo especialmente cuando estamos comenzando a hacer trading, pues mayor será la esperanza de vida de la estrategia. Ese es el tercer dato que tenemos que entender de nuestra operativa. Cuarto dato de la operativa que debemos controlar, y no tiene nada que ver simplemente con números,
tenemos que seguir estudiando. Recuerda que hemos insistido varias veces. El otro día estuvimos comentando un artículo de Steinbarger en el que nos mostraba lo importante que es, a pesar de tener resultados consistentes, pues seguir poniéndonos al día y seguir actualizando conocimientos como en cualquier otro campo. Hablábamos incluso de un cirujano. Recuerda que un cirujano opera con éxito, tiene resultados consistentes, pero no obstante se tiene que seguir poniendo al día. ¿Por qué? Porque saldrán nuevas formas, nuevas técnicas, nueva maquinaria, nueva instrumentación que hace mejorar eso que ya tiene, y si no se fuera poniendo al día se acabará quedando obsoleto completamente. Con el trading pasa exactamente igual. Por mucho que tengamos un sistema, debemos seguir estudiando. Y esto es especialmente importante cuando estamos comenzando. Como bien nos recuerda Chris Capre, la mayoría de los traders principiantes son malos estudiantes. Y él nos da un dato, según su experiencia, en el que nos muestra cómo pues solamente el 20, aproximadamente, el 27 o el 20% de sus estudiantes ven el vídeo de bienvenida, y cuántos estudiantes leen o estudian sus lecciones en orden. Dice que el 27, y aún así, con todo, pues un porcentaje muy bajito de estudiantes terminan sus cursos. De tal forma que nos ayuda a entender algo. Tenemos que seguir estudiando, y eso es simplemente un dato, una muestra, según la experiencia del autor, pero es cierto. No obstante, siempre en cualquier otro campo, siempre queremos estudiar, queremos ponernos al día, y si tienes a día de hoy una profesión es precisamente porque has estudiado. ¿Por qué iba a ser las inversiones? ¿Por qué iba a ser el trading? ¿Por qué iban a ser las finanzas algo menos competitivo cuando estamos todos en igualdad de condiciones operando en el mismo mercado que gente con mucha más información y recursos? Por eso, fundamental, tenemos que estudiar. Así que si en cualquier otro campo, como bien nos recuerda él, nos apuntamos al gimnasio, hacemos artes marciales, o cualquier otro campo nos intentamos esforzar, ¿por qué no hacer lo mismo cuando hacemos trading? ¿Has leído algo, que has visto algo por YouTube? ¿Has visto algo en un vídeo, quizá por redes sociales? ¿Has leído algo que te ha llamado la atención? ¿Por qué no profundizas sobre eso que has leído? ¿Por qué no intentas seguir buscando cosas de ese autor que te ha gustado, o quizá de ese tipo de operativa? De esta forma podrás tener más conocimientos, y pues es el cuarto dato que Chris Capre nos recuerda que debemos tener siempre en cuenta. Sigue estudiando. Quinto dato de tu operativa que tendrías que tener muy controlado: gestión adecuada al riesgo. Sin duda, quizás sea este el aspecto vital de toda la operativa, al que menos importancia se le da, al que menos tiempo dedicamos, y quizá el que más descuidamos. Sin duda, la gestión del riesgo. Básicamente, la gestión del riesgo es entender muy bien el riesgo que estás corriendo en cada situación. Esto que se dice muy fácil, pues en realidad luego cuesta mucho llevarlo a la práctica. Es muy probable que sepas dónde entrar, es muy probable que sepas dónde salir, qué tipo de activo quieres operar, qué tiene que hacer el mercado para poder ahora configurar un contexto y en base a eso meter un setup para poder entrar y poder salir del mercado. No obstante, es fundamental entender cuánto queremos arriesgar en cada operación. Hay muchísimas fórmulas, muchas formas de explicar esto, hay muchas formas de entender lo que podemos arriesgar en cada operación, pero básicamente la idea más sencilla de intentar hacer esto, y una de las mejores formas y más óptimas para poder conseguirlo, es utilizar siempre un porcentaje fijo de riesgo por operación, el método de fracción fija, popularizado por Alexander Elder, traído mucho antes por otros autores, y bueno, cada uno habla de un porcentaje de riesgo diferente. Alexander popularizó la regla del 2%, no perder más de un 2% de la cuenta por operación. Ojo con esto, porque no queremos decir que sea necesario o correr un riesgo de perder un 2% en el activo que estamos operando, sino que cuando ese activo toque nuestro stop, es decir, compramos, imagínate que compramos a 10 y queremos salir a 5 si pierde, no queremos decir que eso sea un 2%, ni mucho menos, sino que cuando toque nuestro stop esté un 20, a un 30, a un 40% o a un 0,5%, no perdamos más de un determinado porcentaje de la cuenta. Alexander habló de un 2%, pero hay muchos autores que hablan de un 1%, incluso menos, en función del perfil de riesgo. Una idea muy sencilla para poder entender si a día de hoy tienes una gestión del riesgo adecuada con tu operativa es si esa operación que vas a realizar te supone un estrés muy grande el hecho de ver pérdidas en esa operación, muy probablemente tengas que reducir el riesgo. Es decir, si ahora yo estoy planteando una operación y sé que en caso de perder en esa operación
pues estoy incómodo con eso, lo más probable es que tenga que reducir el riesgo, pues probablemente a la mitad. Juega con esto porque es importante tener en cuenta, porque esto va a repercutir sobre todo tu operativa. Es decir, si a la hora de plantear una operación hemos arriesgado tanto en esa operación, fíjate que no digo apostar, hablo de arriesgar, aunque a veces es una apuesta cuando uno no tiene los criterios claros, pero cuando uno arriesga más de lo que puede perder, pues uno empieza a trastocar todos los planes de la operativa. Y es verdad que podemos tener un plan, pero no ejecutamos el plan. Y es cierto que podemos tener nuestro stop en 7,99, pero si nuestra pérdida toca 7,99 es tan dolorosa que no podemos asumirla, con toda probabilidad no esperarás a 7,99 que toque tu stop, sino que saldrás en 8,10, 8,20, es decir, saldrás mucho antes, no dejando que tu operativa refleje finalmente los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que al final tenemos que entender muy bien que si estamos asumiendo más riesgo del que podemos precisamente asumir y soportar, tenemos que bajar el riesgo de la operativa. Y por eso se habla de una gestión adecuada del riesgo. Aparte, si arriesgamos un capital tan grande que en caso de perder 5 operaciones seguidas nos descapitaliza tanto que luego va a ser imposible remontar, pues eso no es ningún tipo de operativa, sino que estaríamos dejando todo al azar. Y por otra parte exactamente igual, si operamos siempre, salvo que operemos muy a corto plazo con un mismo activo, un futuro o cualquier otro producto financiero muy a corto plazo, que podemos operar con un contrato, con 2 contratos o con 10 o con lo que sea, con un lotaje fijo, salvo que operemos en ese mismo marco temporal y nuestro stop esté siempre al mismo lugar, si operamos en diferentes marcos temporales, una vez nuestro stop estará a 100 pips, si operamos Forex a 10 ticks, a 10 puntos o lo que sea, otra vez estará a 20, estará a 30, al final recordamos que si operamos siempre con la misma cantidad, dependeremos de tener la suerte de acertar en aquellas operaciones en las que tendríamos el stop más alejado y de perder solamente que toque nuestro stop en los que estemos con un stop mucho más ceñido. Con lo cual es fundamental que al final sea la operativa la que refleje los datos y no el azar. Al final como tirar una moneda al aire. De tal forma que si operamos siempre un 1%, un 2% y en caso de tener pérdidas no perdemos más, estaremos haciendo una correcta gestión del riesgo. A veces planteamos la operativa desde un punto de vista no muy apropiado. Es decir, tenemos una operación y ahora decimos, si esta operación tiene muy buen aspecto, lo que hago es arriesgo todavía más capital y ahora esta operación sí que es buena sí o sí. Mucho cuidado porque el planteamiento que tendría que ser el apropiado sería el inverso, es decir, tenemos nuestro porcentaje de riesgo que no podemos salir de ahí, en el que perdemos un 1%, un 2%, verás que porcentajes mayores de pérdidas por operación te va a suponer un riesgo de un capital muy superior al que quizá puedas soportar, según tu operativa, salvo que tengas una operativa con un 90% de aciertos, un ratio 2-1, bueno, pues eso tú tienes que jugar con esos factores, si es que encuentras el sistema, si lo quieres compartir, lo puedes hacer también en notas. Recuerda que es fundamental que entendamos esto, ¿no? Así que, bueno, pues de esta forma pues tenemos que plantear la operativa. Como te decía, que es que se me va el hilo cuando me pongo a hablar. Si ahora planteamos esto desde un punto de vista incorrecto, lo haremos mal, porque vemos que a veces planteamos una operación estándar con un riesgo X. Y ahora si tiene muy buen aspecto, arriesgamos X multiplicado por 2. Bueno, esto es como pensar que tenemos el control sobre lo que va a hacer el futuro, y esto no tiene ningún sentido. El enfoque apropiado tendría que ser, tenemos el riesgo estándar, X, un 1%, un 2% más, decíamos que pues, te puedes meter en problemas muy probablemente, y ahora si esta operación o el contexto de mercado o lo que sea no acompaña tan bien, arriesgamos menos de ese capital. Eso tendría que ser un enfoque apropiado. De esta forma, el método de fracción fija, arriesgar siempre lo mismo, es algo muy sencillo para poder tener una gestión adecuada al riesgo. Ese sería el quinto método de la operativa que tendríamos que conocer. ¿Y cuál es el sexto dato de la operativa que deberíamos conocer? Pues que fallaremos totalmente haciendo trading si no tenemos en cuenta esto. Chris Capre nos muestra pues cómo durante más de 12 años ha podido pues, estudiar miles y miles de cuentas y rendimientos de sus alumnos y ha visto que cuántos de sus estudiantes pudieron hacer operaciones con dinero real sin una gestión monetaria y riesgos adecuada. Pues cero. Por eso es fundamental que todos estos datos que hemos estado comentando los incluyamos en nuestra operativa para poder hacer un trading rentable. ¿Dónde podrás encontrar este artículo que te acabo de compartir con los 6 datos fundamentales que debemos conocer de nuestra operativa? En Hispatrading número 41. Espero que te haya gustado este artículo. Si te ha gustado, como siempre, puedes dar like,
Les puedes seguir aquí en las redes sociales o en Trading.